When you buy a new house, you might say, Shut the front door! Winning! No, seriously, shut the front door. We own this house now. but you actually need to say, Like a good neighbor, State Farm is there. that's right. The local State Farm agent is there to help you choose the coverage you need. Welcome to my crib. No one says that anymore, but I don't care. So just remember, like a good neighbor, State Farm is there. State Farm, Bloomington, Illinois. Esto es Historia Freak, el podcast donde toda la historia tiene algo de historieta. Con ustedes su anfitrión, Joaquín Barañao. 700 no es cualquier número, es la suma de 4 primos consecutivos, 167, 173, 179 y 181, y es el perímetro de un triángulo pitagórico, 75, 308 y 317. Es también el número de tarjetas que trae la Trivia Freak, nuestro juego de tablero que al fin, después de semanas y semanas de anuncios, ya está a la venta en tiendas y en datosfreak.org. Y también se vende en unidades temáticas: música, fútbol, cine, sexo y Chile, con 100 tarjetitas cada una. Les paso un dato: varias de las preguntas abordan datos freak que han sido narrados en este podcast, así que los más fieles escuchas van a dar guaraca a sus contrincantes. Por si son de esas personas que saborean las victorias. Y ya que hablamos de competencias, vamos a lo que vinimos, la segunda parte y final de El retorno de los Juegos Olímpicos. Descubre el equilibrio perfecto entre naturaleza y ciudad sobre Tank 300, el SUV 4x4 de GWM que te inspira a ir donde otros simplemente no pueden. Encuéntralo en gwm.cl. Tank de Great Wall Motors. El episodio pasado lo dejamos con el Barón de Coubertin diseñando la bandera olímpica con la intención de estrenarla en Berlín 1916. El más expectante era Balk, el sueco que no paraba de hinchar pelotas con los Juegos de Invierno, porque se venía una semana completa de aquellos. Por desgracia, la humanidad optó en vez por volarse los sesos unos a otros. Cuando la cordura volvió a Occidente, tocaba honrar la candidatura de Bélgica, que antes de que estallara el Armagedón había ganado la sede para 1920 sin siquiera darse la molestia de precisar ciudad. El honor recayó en la ciudad que los locales llaman Antwerpen y que los hispanoparlantes hemos castellanizado caprichosamente como Amberes. Los costureros a cargo de confeccionar las banderas tuvieron que batírsela con el revoltijo político que siguió a la Gran Guerra, porque había un montón de nuevas naciones. La compensación fue que no tendrían que abordar a los sancionados. A Hungría, Alemania, Austria, Bulgaria y el mortecino Imperio Otomano, a punto de desaparecer, se les prohibió participar. Sobre eso, en la recién nacida Unión Soviética se marginaron para apaciguar sus violentos estertores post-revolucionarios. Ante tantas ausencias, Estados Unidos arrasó en el medallero. Uno de sus muchos oros corrió por cuenta del boxeador Eddie Egan, un prodigio 4 estaciones que en los Juegos de Invierno de 12 años más tarde se colgaría oro en bobsleigh. Segundo llegó Suecia con el aporte de Oscar Swan, que a maduros 72 años obtuvo plata en la prueba de tiro ciervo móvil, doble disparo, que no implica ciervos vivos, no se preocupe. Francia remató en un modesto 8º lugar con 9 oros, uno de ellos en 5.000 metros planos, capturado por Josep Guillemot, verdugo en esa carrera del legendario finlandés Paavo Nurmi. Lo asombroso es que el gas mostaza le había desgarrado los pulmones durante la Gran Guerra y los dejó lastrados de cicatrices. Los médicos le habían anunciado que nunca más podría correr. Y encima era fumador de cajetilla diaria, y encima tenía el corazón en el lado derecho del pecho. Sobre eso, cosechó plata en 10.000 metros planos a solo 1,4 segundos del finlandés, pese a calzar zapatos 2 tallas más grandes
porque le habían robado los suyos, y pese a que corrió con calambres estomacales porque la carrera se adelantó 3 horas a petición del rey Alberto de Bélgica, de lo que Guillemot fue informado después de comer un contundente almuerzo. Este nuevo pipiripao olímpico incluyó una semana de deportes de invierno, de nuevo desfasada del plato principal, para no jugar a contrapelo del termómetro. Las medallas se sumaron al total general, lo que ayuda a entender el segundo lugar de Suecia. Una linda manera de dejar atrás las atrocidades de la guerra a estos juegos, salvo porque al cierre nadie pudo pillar la bandera olímpica oficial. Ahora, si alguien la había robado, al menos podían descartar a Philip Noel Baker, plata en los 1500 metros y futuro Nobel de la Paz por su activismo antinuclear. En 1997, un periodista entrevistó al ya anciano clavadista estadounidense Hal Haig Prieste acerca del paradero de la enseña y, para su sorpresa, respondió: Puedo ayudarte con eso. Está en mi maleta. Antes de partir de Amberes, había escalado el mástil para sustraerla. La devolvió en Sydney 2000, cuando ya tenía 103 años. El presidente del Comité Olímpico, Juan Antonio Samaranch, le entregó una caja con una medalla olímpica conmemorativa, a lo que el ya semisordo Prieste respondió: ¿Qué es? ¿Kleenex? I feel happy that I can make somebody happy with it, and it'll be in good keeping. That's better than having it in a suitcase. La convocatoria de 1924 de seguro la ha visto retratada en una famosa película. La sede era, de nuevo, París, así que a nadie habrá de sorprender que las estaciones de rehidratación de la maratón ofrecieran vino. Pero antes, en enero y febrero, se celebraron en Chamonix los primeros Juegos Olímpicos de Invierno hechos y derechos, con medallero separado y todo. Noruega y Finlandia pasaron máquina y acapararon el 57% de las preseas entre ambos. Ya en la capital, las bellas artes siguieron ofreciendo más deleite que transpiración. En el jurado de música figuraban Igor Stravinsky, Maurice Ravel y Bela Bartók, tan exigentes que resolvieron que ninguna pieza estaba a nivel para merecer una medalla y no se otorgó ninguna. En arquitectura, el oro se lo colgó Alfred Ajos, el mismo que en Atenas triunfó en natación con una marca que hoy despedazan niñitas de 11 años. En lo que a fútbol se refiere, las expectativas estaban por el cielo. El deporte había alcanzado una popularidad sin precedentes en Europa y Sudamérica durante la final del año anterior de la FA Cup, el torneo internacional más antiguo del deporte. Una marea humana de quizás 200.000 almas, 126.000 con boleto, sobrepasó las barreras de ingreso al nuevo estadio de Wembley. La presión empujó a los asistentes al interior del propio campo de juego y la policía montada tuvo que empujar al gentío para revelar los deslindes de cal. El partido comenzó con 45 minutos de retraso, con la multitud parada en la línea misma del campo. Los jugadores ni siquiera pudieron entrar al vestuario durante el entretiempo y no les quedó más remedio que esperar sentados en el césped. Se resolvió incluir al fin a representantes de fuera de Europa y Uruguay, ganador de la Copa América del año previo, aceptó la invitación. Se daba por sentado que poco podría hacer contra el Goliat británico. Era un país pequeño, lejos de todo y de todos, cuya población era la 29ª parte de la del Reino Unido y cuya economía era la 43ª parte. Incluso hoy, su figuración mundial es escasa. En 2012, uno de los diarios más importantes de Suecia publicó una noticia de allí y en el mapa etiquetó Uganda. No habría ocasión de confirmar si Uruguay podría haberle hecho frente al Reino Unido, porque, para decepción de la fanaticada, los británicos discreparon respecto a la interpretación amplia de amateur y se automarginaron. Lo mismo los daneses, otra potencia. En ausencia de ambos, el favorito pasó a ser Hungría. Venía de derrotar convincentemente a Italia 7-1, un equipo que se plantaba como candidato. El obstáculo fueron los dirigentes húngaros,
eran más numerosos que los jugadores y hospedaron a la delegación cerca del barrio bohemio de Montmartre, óptimo para que ellos parrandearan, pero nefasto para deportistas que deben dormir. En protesta, los seleccionados cazaron ratas del hotel y las amarraron por las colas a las manillas de las habitaciones de los dirigentes. La presencia de Uruguay era toda una novedad. Nunca antes un equipo latinoamericano había echado a correr sus estoperoles en Europa. Eran aficionados, obreros, carniceros, pedreros, verduleros, repartidores de hielo, músicos de carnaval y lustrabotas. Sanaban los golpes con agua y sal, paños de vinagre y vino. Llegaron a Europa con pasajes de tercera y allá viajaron en vagones de segunda durmiendo en asientos de madera. Cuenta Eduardo Galeano que las gambetas de los jugadores uruguayos, que dibujaban 8 sucesivos en la cancha, se llamaban moñas. Los periodistas franceses quisieron conocer el secreto de aquellas brujerías que dejaban de mármol a los rivales. José Leandro Andrade, intérprete mediante, les reveló la fórmula. Los jugadores se entrenaban corriendo gallinas, que huían haciendo heces. Los periodistas lo creyeron y lo publicaron. Los europeos ignoraban la envergadura de la amenaza que se les cernía encima. La televisión no hacía su entrada en escena y casi nadie los había visto jugar en sus tierras. Los yugoslavos, contra quienes estrenarían sus virtudes, enviaron espías a la práctica. Los uruguayos se percataron y patearon para cualquier lado a propósito. Los enviados observaron esta exhibición patética e informaron de regreso que estos uruguayos daban pena. Ya en cancha, solo 2.000 personas se animaron a ver qué ocurría con esos advenedizos. La bandera uruguaya fue izada al revés y en lugar del himno sonó una marcha brasileña. Resultado: Uruguay ganó 7-0. Y entonces ocurrió algo así como el segundo descubrimiento de América. Partido tras partido, la multitud se agolpaba para ver a aquellos hombres escurridizos como ardillas que jugaban al ajedrez con la pelota. Lo que se había fraguado en el Reino Unido era un juego de pases y juego aéreo. Los sudamericanos, en cambio, lo criollizaron. No infectados por los ideales del cristianismo muscular en boga entre los británicos, que invitaba a cargar de frente con toda la virilidad de la que se es capaz, desarrollaron un estilo basado en fintas, pelotas cortas pegadas al pie y sorpresivos cambios de velocidad. Tanto en Argentina como en Uruguay circulaba la leyenda de un jugador que burlaba la defensa, asestaba un golazo sobrehumano y luego borraba sus huellas sobre el polvo para que nadie pudiese copiar el truco. Mítico, desde luego, pero indicativo del estilo prevalente. El ensayista y novelista francés Henri de Montherlant escribía: He aquí el verdadero fútbol. Lo que nosotros conocíamos, lo que nosotros jugábamos, no era, comparado con esto, más que un pasatiempo de escolares. Gabriel Hanot, jugador francés y futuro editor de L'Équipe, respondía a quienes aún defendían la superioridad británica que es como comparar árabes pura sangre con caballos de granja. Pero como toda revolución estilística, tuvo que enfrentar la oposición de los tradicionalistas. Jorge Brown, ex jugador de Alumni, decía que el giro que el fútbol daba en Sudamérica era debilitado por un exceso de pases cerca del arco. Es un juego más fino, quizás más artístico, incluso aparentemente más inteligente, pero que ha perdido su entusiasmo primitivo. La merma de entusiasmo primitivo probó ser eficaz porque Uruguay se tituló campeón del primer ensayo general de la Copa del Mundo. Los trasnochados húngaros, por si le acecha la curiosidad, cayeron 3-0 contra Egipto en segunda ronda. Con solo 21 años, Pedro Petruccio Petrone resultó el máximo goleador del certamen, tras convertir 7 dianas, aun cuando era reacio a cabecear para no interferir con la brillantina de su cabello. El fútbol arrancaba del anonimato a esa pequeña nación del margen de la Plata. Además de el oro, el triunfo uruguayo dejó 3 huellas indelebles en la jerga. La primera de ellas, cuando celebraron el apoyo de la afición francesa con una vuelta a la cancha, saludando a los espectadores que los aclamaban y les lanzaban flores. Desde entonces la llamamos la Vuelta Olímpica. La segunda aconteció 4 meses más tarde, en un par de partidos que Argentina ofreció a los laureados uruguayos, en parte como celebración y en parte como desafío. En Buenos Aires, Cesario Onsari
batió la valla charrúa con un lanzamiento de esquina. En vista del contendor, no se sabe si más como burla o como ofrenda, lo llamaron gol olímpico. En tercer lugar, el campo de esos partidos contra Argentina fue cercado con un alambrado de 1,5 metros de alto. No era el primero en su tipo, pero por lo visto los ánimos estaban para denominaciones a destajo y en algunos países esa infraestructura aún se llama alambrado olímpico o valla olímpica. Argentina ganó 3-2 sumando los partidos. Si tan solo hubiesen asistido al torneo en París, insinuaban con ello, el oro se hubiese quedado al sur de La Plata. Esta triada de aportes lingüísticos vino a enriquecer la jerga balompédica ya puesta en marcha por los uruguayos. El ejemplo más famoso es el aportado a principios de siglo por el talabartero Prudencio Miguel Reyes, responsable de hinchar los balones para el Nacional de Montevideo. Como alentaba al club de sus amores con pulmones sin igual, el hincha derivó en sinónimo de fan. Los Olímpicos del 28 se movieron a los Países Bajos. La competencia de arquitectura, que no se iba a extinguir hasta después de 1948, premió con el oro al Estadio Olímpico de Ámsterdam. En los cuartos de final de Sculls, una modalidad de remo, el australiano Bobby Pearce lideraba con facilidad cuando notó que una familia de patos se cruzaba en su trayectoria. ¿Y qué hizo Pearce? Pues se detuvo para dejarlos pasar. Su rival aprovechó la gentileza y sacó 5 cuerpos de ventaja, pero el oceánico sí que sabía lo que hacía. Apretó a fondo, ganó por casi 30 segundos y, patofilia y todo, anotó el mejor tiempo de toda la ronda de cuartos de final. Y en la finalísima, batió el récord olímpico por cerca de 25 segundos. En lo referido al fútbol, Uruguay, pese a su estatus de superpotencia, pudo pagar los pasajes solo gracias al compromiso de un dirigente que hipotecó su casa. Valió la pena porque se hizo de nuevo camino hasta la final. Ahí enfrentaba al combinado argentino, que machacó en su camino a Estados Unidos 11-2, Bélgica 6-3 y Egipto 6-0. La paradoja de cruzar el Atlántico para un duelo que pudo zanjarse cruzando el río. Y eso que en 1928 no se acumulaban millas. El interés por el desenlace fue gigantesco. Hubo 250.000 solicitudes de entradas, pero solo 32.000 pudieron presenciar el empate a 1. Libres de compromisos televisivos y a 40 años de la instauración de la definición a penales, se llevó a cabo un segundo encuentro 3 días más tarde. En la víspera, por una cabeza de un noble potrillo que justo en la raya afloja al llegar y que al regresar Carlos Gardel cantó para sus seleccionados en el hotel. Ni esa inyección anímica funcionó. Uruguay se impuso por 2-1. A nadie le extrañó que en el Congreso de la FIFA del año siguiente les adjudicaran la sede del primer mundial. el amor que va mi tierno quema en una hoguera todo mi querer. La 10ª edición de los Olímpicos, la del 32, aconteció en Los Ángeles. Era plena Gran Depresión y varias delegaciones no pudieron sufragar los costos de viaje y estadía. En consecuencia, las 46 banderas en Ámsterdam bajaron a 37. Recordará quizás del episodio 55 sobre la Gran Depresión que la delegación brasileña financió el periplo vendiendo café a lo largo del viaje y que una vez en el puerto, solo 24 de los 69 atletas pudieron pagar la tarifa portuaria y desembarcar a competir. De nuevo, los fondistas hicieron noticia, aunque esta vez no de mano de la maratón. La carrera de 3.000 metros con obstáculos resultó ser de 3.460 porque un juez perdió la cuenta y asignó una vuelta adicional. George Roth ganó oro en la última competencia de malabarismo con masas. Era uno de los tantos desempleados de la Gran Depresión, de modo que llevaba comida de la Vía Olímpica a su mujer
y llegó a la premiación en autostop. Recibió la medalla ante 60.000 personas, se la metió al bolsillo, dejó el estadio a pie y volvió a su casa en Hollywood de nuevo mediante autostop. En los 100 metros planos femeninos, lo más alto del podio fue capturado por la polaca Stanislawa Walasiewicz. 4 años más tarde, logró plata. Su triunfo no hizo mayor noticia durante 48 años, punto en que fue asesinada en un robo. La autopsia reveló pene y testículos. Era de constitución genital ambigua, con pares de cromosomas XY y XX al mismo tiempo. La edición de 1936, a disputarse en Berlín, fue planeada por Hitler como una suerte de paseo triunfal de la supremacía aria. Él en persona la dio por inaugurada. Ich verkünde die Spiele von Berlin zur Feier der 11. Olympiade neuer Zeitrechnung als eröffnet. Hasta incluía una demostración de planeadores, disciplina inventada por los germanos y en la que ellos eran los líderes indiscutidos. Pero las decepciones para el Führer comenzaron en la mismísima ceremonia de inauguración, cuando liberaron 25.000 palomas seguidas por salvas de cañones. Los consternados pajarracos dieron rienda suelta a su pavor, evacuando sobre los espectadores una lluvia de defecaciones. Traspié aviar, solo comparable al de Seúl 1988, cuando la ignición de la llama olímpica asó vivas a las palomas allí posadas. Mejor envejeció la antorcha olímpica, ocurrencia de la maquinaria de propaganda nazi, y que desde esta edición sigue engalanando el periodo inaugural de los Juegos Olímpicos. Hoy ya pocos recuerdan su origen nazi, pero en 1956, para los Juegos de Melbourne, estaba todavía fresco en la memoria. Barry Larkin, un estudiante de veterinaria, decidió sabotear este resabio hitleriano. Creó una antorcha falsa con la pata de una silla de madera pintada de plateado y la coronó con una lata de pudín de ciruelas. Dentro de la lata metió calzoncillos usados empapados en queroseno. Cuando la verdadera antorcha se acercaba, le prendió fuego, se adelantó y corrió hacia el estadio. Otro estudiante lo acompañó como escolta de motocicleta con uniforme militar. La policía asumió que era la comitiva genuina y los escoltó. Larkin le entregó los calzoncillos ardientes a la autoridad, Pat Hills. He hands the torch to the Lord Mayor, Alderman Pat Hills. Suitably impressed, the Lord Mayor starts his official speech of welcome. But before he can get really into his stride, the Lord Mayor, that torch is a plum pudding tin on an old chair leg. El pobre hombre comenzó su esmerado discurso sin reconocer el timo hasta que se lo susurraron al oído. En la cita de Berlín, Alemania se impuso con distancia en el medallero final, pero no todo se dio como los paladines de la superioridad aria esperaban. En garrocha masculina, lo mejor que lograron fue un 17º lugar. Plata y bronce fueron a parar a 2 japoneses que se negaron a desempatar y que de vuelta en casa cortaron sus medallas y combinaron las 2 mitades. En la 4x100 femenina, las favoritas alemanas iban ganando lejos hasta que dejaron caer el testimonio en el último relevo. Se impuso el cuarteto estadounidense. Una de esas campeonas era Betty Robinson. 5 años antes había sufrido un accidente aéreo. Los médicos diagnosticaron que nunca volvería a caminar. Pasó 6 meses en silla de ruedas y 2 años sin andar normalmente. En Berlín, privilegió la posta porque ni siquiera podía arrodillarse para la partida de tacos. Más amargo aún les resultó a estas bestiecillas racistas el calibre atlético del afroamericano Jesse Owens, un tipo que el año anterior había batido 3 récords mundiales y empatado 1 en 45 minutos. Hitler tuvo que tragar su rabia observando desde el palco presidencial cómo un ser de raza inferior ganaba 4 oros y hacía morder el polvo a sus rubicundos contendores. The competition was grand and we're very glad to come out on top.
Thank you very kindly. Albert Speer, arquitecto favorito del Reich, escribió que para Hitler eso significaba que las personas cuyos antepasados provienen de la jungla eran primitivas. Sus físicos eran más fuertes que los de los blancos civilizados y por lo tanto debían ser excluidos de los futuros juegos. Al menos los anfitriones aceptaron esas derrotas con hidalguía y trataron a Owens como corresponde. Hitler incluso le envió una fotografía de sí mismo a modo conmemorativo. En cierto sentido, mejor incluso que en Estados Unidos, en opinión del propio atleta. De vuelta en casa, Owens recibió una bienvenida triunfal con desfile por Broadway y toneladas de papel picado. En medio de la procesión, un anónimo le entregó una bolsa con $10,000. Hasta ahí, todo bien. El lío vino después. El desfile culminó en el Hotel Waldorf Astoria, donde lo esperaba una recepción en su honor. El homenajeado no pudo subir en el ascensor principal porque su piel era demasiado oscura para tal cosa. Tuvo que montar en el de carga. Así como las cosas no se le dieron a Hitler, los representantes de Liechtenstein también colisionaron con imprevistos. En 1921, junto con una constitución, el Principado había establecido su bandera oficial, franjas roja y azul. Recién en este evento se enteraron de que era idéntica a la de Haití en su versión civil, sin escudo. Para evitar confusiones, añadieron la corona que exhibe hasta hoy. Parece haber un problema sistémico de originalidad en Liechtenstein, porque su himno usa exactamente la misma música que el británico God Save the King. En la esfera deportiva, lo más memorable fue lo del boxeador sudafricano Thomas Hamilton Brown, quien peleó contra el chileno Carlos Lillo por peso ligero. En fallo dividido, se declaró ganador a Lillo. Días después, se descubrió que los jueces habían errado en el puntaje y que Hamilton Brown era el verdadero vencedor. Por desgracia, el sudafricano ya había pasado las penas comiendo y excedía el peso máximo para competir en la siguiente ronda. Terminada la cita en Berlín, el testimonio pasó a Tokio. Pero ya imagina lo que viene. Para 1940, los japoneses estaban más interesados en conquistar el hemisferio oriental que de cualquier distracción que pudiese encontrarse alrededor de una pista. Ya hablaremos de eso en un episodio más adelante. Esto fue Historia Freak, el podcast. Escucha este y todos los episodios en emisorpodcasting.com. Todas las referencias bibliográficas disponibles vía Amazon en Historia Universal Freak Extendida. Más de 1,400 páginas que recorren desde el Big Bang hasta el presente.